Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es El Quinto Poder. Yo soy Murdred y vamos a arrancar con esto que es la caja de cuentos. El día de hoy vamos a hablar de un libro muy bello que se llama La historia interminable del escritor alemán Michal Ende. Este es un libro muy peculiar porque es un libro que está escrito en dos tiempos. Es decir, se habla de lo que es la vida real y por otra parte lo que ocurre en un reino fantástico llamado fantasía. Para diferenciarlo, Michal Ende escribe todo lo que ocurre en el mundo real con un color, en una tinta color púrpura, muy bonito, y en color verde pone todo lo que acontece en el reino de fantasía, que es un mundo habitado por seres mitológicos, imaginarios, fantásticos, muy, muy padre. Y bueno, vamos a arrancar primero por entender un poquito de quién es este escritor Michal Ende, que murió en la década pasada. Este, Muy lamentable su fallecimiento. Él se conoce sobre todo por un par de libros más que hizo famosos. El primero de ellos lo escribió en 1973, por ahí. Se llamó Momo, del cual se hizo una película. Y en 1979 nos entregó esta fantástica historia interminable, de la cual también se hizo una película por ahí de la década de los 80. Si recuerdan bien, el tema musical corría a cargo de un grupo llamado Limal, que me parece que eran noruegos o suecos, una cosa así, que era The Never Ending Story, la traducción, ¿no? Y bueno, Michal Ende era un escritor que fue hijo de un pintor surrealista. Esto, pues, como ustedes podrán imaginar, tuvo muchísima influencia para imaginarse mundos y personajes y sucesos fantásticos que les daba una certificación real o los hacía muy verosímiles. En su juventud incluso participó en una agrupación antinazi llamada Frente Libre Bávaro cuando fue estudiante, y también fue actor, fue guionista, escribió críticas cinematográficas. De ahí hasta que publicó libros como el que les comentaba de Momo, La historia interminable, uno buenísimo que se llama El ponche de los deseos, y su último libro se llama Carpeta de apuntes, lo escribió en el 94 y contiene algunos ensayos autobiográficos con algunos relatos fantásticos y de aventura. En el 92 se le diagnosticó cáncer de estómago y pues por ahí del 94 falleció a los 65 años en Stuttgart el 28 de agosto del 95. Eh, Como les comentaba, lamentable el deceso de este escritor. Comenta en el chat Alex Hernández, Momo es un libro muy interesante, ¿es el de la niña? Sí, es una niña que su única virtud, aparentemente visible, es que la niña sabe escuchar. Entonces, Michal Ende eh, escribe siempre con una visión muy, muy peculiar y aterrizada a los niños. Es un poco el caso que les comentaba el jueves pasado de Antoine de Saint-Exupéry, cuando él trata a los niños de una manera muy peculiar y desestima la seriedad de las personas adultas, por ejemplo. Incluso en este libro de la historia interminable, Michal Ende nos regala una frase, no la tengo en este momento a la vista, pero dice algo así que este, como las pasiones humanas son algo muy complejo porque este, los que las han vivido no pueden explicarlas y los que las quieren explicar muchas veces tampoco las han vivido. Entonces es una contradicción muy, muy graciosa. Y bueno, vamos a hablar ahora sí de lo que es el libro de la historia interminable. La tradujeron también como La historia sin fin. Es una novela del tipo fantástico, o este género fantástico. Como les comentaba, la escribió en el 79 y se considera un nuevo clásico de literatura juvenil. Ha sido traducido a muchísimos idiomas. Yo tengo una traducción española
que es de Editorial Alfaguara, pero hay muchísimas editoriales, se encuentran en muchísimas ediciones de bolsillo, económicas, de superlujo, encuadernada, es un libro de primera línea y habla sobre un protagonista. El protagonista de este libro es un chiquito llamado Bastián Baltasar Bux. En la versión gringa al niño le ponen Sebastián. Ya saben que los gringos adaptan todo. Entonces, Bastian Baltasar Bux es huérfano de madre y está solitario y tiene una relación muy peculiar con su padre. Es una relación bastante distante y pues este niño es bastante retraído. Los niños del colegio lo sapean, le hacen bullying, lo tratan muy mal y el niño, tratando de escapar de todo eso, va a dar a una librería donde el dueño de la librería, curiosamente, se llama Karl Konrad Korender. O sea, así como Bastián Baltasar Bux tiene BBB, el dueño de la librería tiene una KKK. Y esto no es coincidencia. A lo largo del libro se va descifrando por qué esta serie de códigos. Eh, Cuando sale el librero al encuentro de Bastián, que llega corriendo ahí porque unos niños se lo andan bulleando, pues Bastián le explica su situación, que varios compañeritos de su clase lo están bulleando y se lo andan sapeando y se burlan de él. Entonces empieza a platicar con el librero y el librero le muestra un libro que piensa que puede ser interesante para él y el niño se da cuenta que lo están vigilando por la puerta, coge el libro y sale huyendo, se refugia en un centro comercial o en un almacén, una cosa así, y empieza a leer el libro, que en la portada tiene dos serpientes entrelazadas que se están mordiendo la cola, y este signo se conoce como Aurin, que viene a ser como un amuleto de poder. Eh, Cuando Bastián empieza a leer este libro, se da cuenta de que en el libro el reino de fantasía está a punto de desvanecerse porque la emperatriz infantil, que es quien domina junto con el Aurin este reino, ha enfermado y ha mandado a un emisario a que busque ayuda. Y el emisario se llama Atreyu, viene de una tribu que está en el pantano, probablemente está relacionado con el señor Shrek que vive por ahí porque también es verde y tiene un caballo que se llama Artax, precioso el caballo habla, además es un alucine muy peculiar. Y así se va desarrollando esta historia, hasta que Atreyu tiene que encontrarse con Bastian, porque Bastian y solo Bastian puede hacer que el reino de fantasía eh, no sea hundido en la nada, que es lo que lo está consumiendo. Eh, es un libro que te deja muy cargado de energía. De hecho, esta es una anécdota personal. Yo leí este libro cuando tenía como unos 13 años, más o menos, y me quedé con tanta energía que se lo presté a mi hermana. Le dije, toma, tienes que leer esto. Me dijo, ¿qué es esto? Y yo, pues léelo. Mi hermana terminó de leerlo con tal energía que se lo prestó a su mejor amiga. Y de ahí yo ya no volví a ver mi libro hasta unos 10 años después, cuando estaba por salir de la prepa. No, ¿cuál la prepa? Yo ya estaba en la universidad. Estaba en la universidad cuando de repente en la cafetería una chava de la nada, de conocerme de nada, se para y me dice, oye, ¿te puedo compartir algo? Y le dije, sí, por supuesto. Además estaba bien guapa la chava. Toma ¿y ya lo leíste? Le dije, mira, la historia interminable. Uy, sí, lo leí hace muchos años. Y me dijo, es que yo ya lo leí y no me lo puedo quedar, necesito dárselo a alguien. Por favor, tómalo. Y cuando me lo dio, pues resulta que el libro, curiosamente, ya estaba, de hecho es el que tengo en este momento en la mano. Es un libro que tiene la pasta, está toda doblada, las hojas están subrayadas, marcadas. O sea, se ve que es un libro que le dio la vuelta a muchas manos y es un libro que al final de 10 años se me regresó. Entonces, para mí es un libro mágico, primero por la historia que cuenta y después
porque sí efectivamente te deja tan cargado de vibra que miren, el destino me regresó este libro y este sí ya no lo presto ni lo suelto para nada. Ya este libro viajó y se me regresó y agradezco que además se me haya regresado con tal vibra, ¿no? Porque pues lo volví a releer cuando esta chava me lo dio, este, y me lo leí en un par de días, me lo leí en unos 2 días, estaría yo por estas fechas de Navidades, este, en ese entonces mi novia estaba haciendo un viaje a Colombia, me habló por teléfono a larga distancia y le dije, maestra, ahorita no te puedo atender, ¿qué estás haciendo? Le dije, es que estoy leyendo y neta no puedo dejar de hacerlo. Pues ya sabrán, ¿no? Que nos... Adiós. Ya me terminé de leer ahí el libro, buenísimo. Y pues no se diga más, voy a compartirles, perdón, están aquí poniendo comentarios en el chat. Mudo dice que no ha leído el libro, pero la peli le gustó mucho. No, Mudo, el libro supera por muchísimo a la película. Yo no digo que la película sea mala, pero únicamente te cuenta, digamos, una mezcolanza de capítulos que ni siquiera son lineales, está escrito a saltos y la historia deja muchísimas lecciones y la película es un buen producto, te cuenta una historia de principio a fin, pero definitivamente el libro es muchísimo mejor. Como comentas, si lloraste cuando se muere Artax, el caballito de Atreyu en el Pantano Negro, pues bueno, hay muchas cosas que no aparecen en la peli, por ejemplo, que Bastián se vuelve loco, que enferma de poder, que él mismo asalta el reino de fantasía y quiere destronar a la emperatriz infantil. O sea, es un libro que te habla de cosas muy perversas, de cosas muy nobles, muy sublimes, y te habla mucho de cómo somos los humanos. De hecho, el final es raro que yo llore por, por un libro, pero desde Corazón Diario de un Niño, no lloraba tanto así, hasta que el libro y yo dije, qué mal que tenga que cerrar este libro porque está tan padre que desearía que continuara y continuara y continuara, ¿no? Comenta Alex Hernández a Poncho Sac, llorar sí se puede, sea o no mudo. Lo que no se, ¿qué? Lo que no se rían no serían berridos. Pues sí. Oli Frey dice que solo se le salen las lagrimitas. ¿Cómo llora un mudo? Explíqueme eso. Ah, vale, estoy leyendo el chat al revés. Bueno, pues voy a compartirles cómo inicia la historia interminable. Espero no incomodarlos demasiado. Es una parte un poco larga, pero bueno, comencemos. El libro empieza con un recuadro que debe ser leído al revés. Y dice, libros de ocasión. Propietario, Karl Conrad Korenner. Esta era la inscripción que había en la puerta de cristal de una tiendecita, pero naturalmente solo se veía así cuando se miraba a la calle, a través del cristal, desde el interior en penumbra. Fuera hacía una mañana fría y gris de noviembre, y llovía a cántaros. Las gotas correteaban por el cristal y sobre las adornadas letras. Lo único que no podía verse por la puerta era una pared manchada de lluvia al otro lado de la calle. La puerta se abrió de pronto con tal violencia que un pequeño racimo de campanillas de latón que colgaba sobre ella, asustado, se puso a repiquetear, sin poder tranquilizarse en un buen rato. El causante del alboroto, pues era un muchacho pequeño y francamente gordo, de unos 10 u 11 años. Su pelo castaño oscuro le caía chorreando sobre la cara. Tenía el abrigo empapado de lluvia y colgada de una correa. Llevaba a la espalda una cartera colegial. Estaba un poco pálido y sin aliento, pero en contraste con la prisa que acababa de darse, se quedó en la puerta abierta como un clavado en el suelo. Ante él tenía una habitación larga y estrecha, que se perdía al fondo en penumbra. En las paredes había estantes que llegaban hasta el techo, abarrotados todos ellos de libros con todo tipo y tamaño. En el suelo se apilaban montones de mamotretos, y en algunas mesitas había montañas de libros más pequeños, encuadernados en cuero, cuyos cantos brillaban como el oro. Detrás de una pared de libros tan alta como un hombre, que se alzaba al otro extremo de la habitación, se veía el resplandor de una lámpara. De esa zona iluminada se elevaba de vez en cuando un anillo de humo, que iba aumentando de tamaño y se desvanecía luego más arriba, en la oscuridad.
Era como esas señales con que los indios se comunican noticias de colina en colina. Evidentemente, allí había alguien, y en efecto, el muchacho oyó una voz bastante brusca que, desde detrás de la pared de libros, le decía: «Quédese pasmado dentro fuera, pero cierre la puerta. Hay corriente». El muchacho obedeció, cerrando con suavidad la puerta. Luego, se acercó a la pared de libros y miró con precaución al otro lado. Allí estaba sentado, en un sillón de orejas de cuero desgastado, un hombre grueso y rechoncho. Llevaba un traje negro arrugado, que parecía muy usado y como polvoriento. Un chaleco floreado le sujetaba el vientre. El hombre era calvo, y solo por encima de las orejas le brotaban mechones de pelos blancos. Tenía una cara roja que recordaba la de un bulldog, de esos que muerden. Sobre las narices, llenas de bultos, llevaba unas gafas pequeñas y doradas, y fumaba en una pipa curva, que le colgaba de la comisura de los labios, torciéndole toda la boca. Sobre las rodillas, tenía un libro en el que, evidentemente, había estado leyendo, porque al cerrarlo había dejado entre sus páginas el gordo dedo índice de la mano izquierda, como señal de lectura, por decirlo así. El hombre se quitó las gafas con la mano derecha, contempló al muchacho pequeño y gordo que estaba ante él, y frunciendo al hacerle los ojos, lo que aumentó la impresión de que le iba a morder, y se limitó a musitar. Vaya por Dios. Luego volvió a abrir su libro y siguió leyendo. El muchacho no sabía muy bien qué hacer, y por eso se quedó simplemente allí, mirando al hombre con los ojos muy abiertos. Finalmente, el hombre cerró el libro otra vez, dejando el dedo como antes, entre sus páginas, y esta vez gruñó. Mira, chico, yo no puedo soportar a los niños. Ya sé que está de moda hacer muchos aspavientos cuando se trata de vosotros, pero eso no reza conmigo. No me gustan los niños en absoluto. Para mí, no son más que unos estúpidos llorones, y unos pesados que lo destrozan todo. Manchan los libros de mermelada y les rasgan las páginas. Y a los que les importa un pimiento que los mayores tengan también sus preocupaciones y sus problemas. Te lo digo solo para que sepas a qué atenerte, ¿eh? Además, no tengo libros para niños, y los otros no te los vendo. ¿Está claro? Todo eso lo había dicho sin quitarse la pipa de la boca. Luego, abrió el libro otra vez y continuó leyendo. El muchacho sintió en silencio y se dio la vuelta para marcharse, pero de algún modo le pareció que no debía aceptar sin propuesta aquel sermón, y por eso se volvió otra vez y dijo en voz baja: No todos son así. El hombre levantó despacio la vista y se quitó de nuevo las gafas. ¿Todavía estás ahí? ¿Qué hay que hacer para librarse de ti? ¿Me lo quieres decir? ¿Qué era eso tan importantísimo que has dicho? No era importante, respondió el muchacho en voz más baja todavía. Solo que no todos los niños son como usted dice. Vaya, el hombre enarcó las cejas fingiendo asombro. Entonces tú sin duda eres una excepción, ¿no? El muchacho gordo no supo qué responder. Solo se encogió ligeramente de hombros y se volvió otra vez para irse. Vaya educación, oyó decir a sus espaldas a aquella voz refunfuñona. Desde luego no te sobra, porque si no, te hubieras presentado por lo menos. Me llamo Bastián, dijo el muchacho. Bastián Baltasar Bux. Un nombre bastante raro, gruñó el hombre. Con esas 3 Bs. Bueno, de eso no tienes la culpa, porque no te bautizaste tú. Yo me llamo Karl Conrad Corender. 3 Ks, dijo el muchacho seriamente. Refunfuñó el viejo. Es verdad. Lanzó unas nubecillas de humo. Bueno, da igual cómo nos llamemos, porque no nos vamos a ver más. Ahora solo quisiera saber una cosa, y es por qué has entrado en mi tienda con tanta prisa. Daba la impresión de que huías de alguien. ¿Es cierto? Bastián asintió. Su cara redonda se puso de pronto un poco más pálida, y sus ojos se hicieron aún mayores. Probablemente habrás asaltado un banco, sugirió el señor Corender, o matado a alguna vieja, o alguna de esas cosas que hacéis ahora. Te persigue la policía, hijo. Bastián negó con la cabeza. Vamos, habla, dijo el señor Corender. ¿De quién huyes? De los otros. ¿De qué otros? Los niños de mi clase. ¿Por qué? Porque no me dejan en paz. ¿Qué te hacen? Me esperan delante del colegio. ¿Y qué? Me llaman cosas. Me dan empujones y se ríen de mí. ¿Y tú te dejas?
El señor Corender miró al muchacho un momento con desaprobación y preguntó luego, ¿y por qué no les partes la boca? Bastián lo miró asombrado. No, no quiero. Además, no soy muy bueno boxeando. ¿Y qué tal la lucha? Quiso saber el señor Corender. Correr, nadar, fútbol, gimnasia. ¿No se te da bien nada de eso? El muchacho dijo que no con la cabeza. En otras palabras, dijo el señor Corender, que eres un flojo, ¿no? Bastián se encogió de hombros. Pero hablar sí que sabes, dijo el señor Corender. ¿Por qué no les contestas cuando se meten contigo? Ya lo hice una vez. ¿Y qué pasó? Me metieron en un cacharro de basura y ataron la tapa. Estuve 2 horas llamando hasta que me oyó alguien. Refunfuñó el señor Corender. Y ahora ya no te atreves. Bastián asintió. O sea, dedujo el señor Corender, que además eres un gallina. Bastián bajó la cabeza. Y seguramente un pelota también, ¿no? En España ser pelota es como ser barbero, ¿no? Entonces en esta traducción española, pues ser pelota es como eres un barbero también, ¿no? El mejor de la clase con todos sobresalientes y enchufado con todos los profesores, ¿verdad? No, dijo Bastián conservando la vista baja. El año pasado se me cargaron. ¡Santo cielo! Exclamó el señor Coren. Una nulidad en toda la línea. Bastián no dijo nada, solo siguió allí, con los brazos colgantes y el abrigo chorreando. Voy a dejar hasta aquí esta narración de este capítulo. El capítulo es muchísimo más largo todavía, pero bueno, ese es el tono en el que empieza la novela de La historia interminable. Y el perfil de Bastián, pues es un niño gordo, rechoncho, bastante tímido, como ya les había comentado. Y curiosamente el señor Corender y Bastián Baltasar Bux van a coincidir en muchas cosas. Este es un evento fortuito del cual no se va a saber más hasta casi el final del libro, por lo cual les recomiendo mucho que se lo lean. Y voy a leerles otro capítulo. Es el capítulo 7, que voy a darles un poco de contexto. El reino de fantasía se está hundiendo porque la nada se está tragando a todos los seres y las cosas empiezan a desaparecer súbitamente. De hecho, hay seres que antes de sucumbir a la nada prefieren arrojarse a ella. Es como una nata gigantesca que va ganando territorio y estos seres de fantasía prefieren arrojarse a ella y desaparecer antes de que la nada los devore. Un chico de una tribu de hombres verdes que vive en los pantanos, se llama Atreyu, recibe el encargo de la emperatriz infantil de ir a buscar ayuda. Y Atreyu tiene que encontrar a alguien que pueda ayudar a esta emperatriz infantil a recuperar su salud. Y una vez ayudándola a ella, el reino de fantasía va a volver a renacer. En esta epopeya que inicia Atreyu, tiene muchísimas aventuras para poder dar con Bastian en el mundo real. Es decir, la fantasía y la realidad se van a comunicar a través del libro. Por eso es tan importante que el libro esté escrito en 2 colores. Como les comentaba, la parte de la realidad está escrita en color púrpura y en tinta verde todo lo que ocurre en fantasía. Y llega un momento donde tú ya no sabes dónde termina la fantasía y dónde la realidad ya se fusionó con ella. Es impresionante el trabajo literario que hace Michael Ende. Y tú ni te enteras y de repente te atrapa tanto el libro que te es difícil soltarlo. El capítulo 7 se llama La voz del silencio y ubica a Atreyu en una ciudad con columnas donde existe una voz cantarina que le va a dar la clave para que pueda encontrar a Bastian y rescatar a la emperatriz infantil y con ella a Fantasía. Capítulo 7. La voz del silencio. Gozosamente se adentró Atreyu en el bosque de columnas, que a la clara luz de la luna arrojaban sus sombras negras. Un silencio profundo lo rodeó, y apenas oía el sonido de sus propios pies descalzos. Ya no sabía ni quién era, ni cómo se llamaba, cómo había llegado hasta allí, ni qué buscaba. Estaba lleno de asombro, pero no sentía preocupación alguna. El suelo estaba cubierto por todas partes de mosaicos, con adornos enigmáticamente intrincados
o misteriosas escenas y dibujos. Atreyu anduvo por él, subió anchas escaleras, llegó a amplias terrazas, bajó otra vez escaleras y recorrió una larga avenida de columnas de piedra. Las contempló una tras otra, y le gustó que cada una estuviera decorada de una forma distinta y cubierta de distintos signos. De esa forma se fue alejando cada vez más de la puerta sin llave. Después de haber andado así quién sabe por cuánto tiempo, percibió finalmente a lo lejos un sonido flotante, y se quedó inmóvil escuchando. El sonido se acercó. Era una voz que cantaba, muy bella y argentina, y alta como la de un niño, pero que sonaba infinitamente triste, e incluso parecía a veces sollozar. Aquella canción lastimera corría entre las columnas, veloz como una ráfaga de viento. Se inmovilizaba, subía y bajaba, se aproximaba y se iba, y a Treyu le parecía como si describiera amplios círculos. No se movió y aguardó. Poco a poco, los círculos que la voz trazaba en torno a Treyu se hicieron más pequeños, y él pudo comprender las palabras de la canción. Todo una vez solamente acontece, y una vez sí deberá suceder. Lejos, allí donde el campo florece, debo morir y desaparecer. Atreyu se volvió, siguiendo a la voz que se agitaba inquieta entre columnas, pero no pudo ver a nadie. ¿Quién eres? Gritó. Y como un eco, la voz volvió. ¿Quién eres? Atreyu reflexionó. ¿Quién soy? Murmuró. No podía decirlo. Me parece que alguna vez sí que lo he sabido, pero ¿es tan importante? La voz cantarina respondió. Si quieres hablarme en secreto, recita un poema completo. Aquello que no escucho en verso, lo entiendo de un modo diverso. Atreyu no estaba muy acostumbrado a hacer rimas, ni versos, y le pareció que la conversación iba a resultar un tanto difícil, si la voz solo podía entender lo que rimaba. Tuvo que cavilar un rato antes de producir esto. En verso, si lo prefieres, quisiera saber quién eres. E inmediatamente la voz respondió. ¿Quieres saber quién es quién? Yo te comprendo muy bien. Y luego cantó, desde otra dirección distinta. Gracias, amigo, cuyo esfuerzo presencio. Bienvenido seas del modo más serio. Yo soy Uyulala, la voz del silencio, voz del palacio del profundo misterio. Atreyu se dio cuenta de que la voz sonaba unas veces más fuerte y otras más débil, pero sin cesar nunca por completo. Hasta cuando no cantaba o cuando hablaba él, flotaba siempre a su alrededor, en un tono constante. Como el sonido se iba alejando lentamente, Atreyu corrió detrás y preguntó. Dime, Uyulala, ¿me oyes todavía? No puedo verte, y bien me gustaría. La voz le susurró al oído al pasar. Nunca ha ocurrido que alguien me viera. Soy un latido siempre a la espera. Entonces, ¿eres invisible? Preguntó Atreyu. Sin embargo, al no recibir respuesta, recordó que tenía que preguntar en verso y dijo, ¿así que eres invisible? ¿O eres también insensible? Se oyó un pequeño tintineo, que podía ser una risa o un sollozo. Y la voz cantó. Sí y no, cara y cruz, según y como se mire. Nunca parezco a la luz, para que nadie se admire. Mi cuerpo es acento y tono, pero solamente audible, y esta voz con que razono es mi único ser posible. Atreyu se maravilló y avanzó cada vez más por el bosque de columnas, siguiendo a la voz. Al cabo de un rato tenía preparada otra pregunta. No sé si te entiendo bien. ¿Tu figura es solo ruido? Y cuando cesa el sonido, ¿entonces ya no eres quién? Y oyó la respuesta, otra vez muy cercana. Cuando la canción acabe, a mí me sucederá lo que todo el mundo sabe que un día le pasará. Perdón. Así son las cosas, hijo. Aquí acaba el acertijo. Muy pronto me ocurrirá. Otra vez oyó aquel sollozo, y Atreyu, que no entendía por qué lloraba Uyulala, se apresuró a preguntar. ¿Por qué estás tan triste? Te tengo cariño. Eres aún joven, tienes voz de niño. Y otra vez resonó como un eco. Pronto me iré con el viento. Soy solo una voz que gime. El tiempo dura un momento. De modo que dime,
Quiero saber qué te oprime. La voz se había extinguido en algún lugar entre las columnas, y Atreyu, que no podía oírla ya, volvió la cabeza hacia todos lados. Durante corto tiempo reinó el silencio, y luego la voz se acercó otra vez rápidamente desde lejos, sonando casi impaciente. Uyulala es respuesta, debes preguntarle. Si no se lo preguntas, ¿cómo reprocharle? Atreyu gritó. Uyulala, escucha, quisiera entenderlo. ¿Por qué tienes pronto que dejar de serlo? Y la voz cantó. La emperatriz está enferma, y con ella el reino fantástico. La noche traga al que duerma, y también lo que me es más básico. Iremos a nunca jamás, como nunca hubiéramos ido. Ella tiene otro nombre más, y con él volverá su sentido. Atreyu respondió. Responde, Uyulala, ¿cómo salvaré su vida? ¿Cómo daré un nombre a la emperatriz dormida? Y la voz continuó. Oye atento la palabra mía, aunque tú no la entiendas ahora. Guárdala a partir de este día y prosigue tu ruta en buena hora. Al llegar el momento adecuado, búscala por el mar olvidado. Muéstrala como es, como suena, otra vez a la luz y a los vientos. Solo tú, con palabra serena, lograrás aliviar sus tormentos. Durante un rato solo se oyó un lastimoso sonido sin palabras, y luego, de pronto, la voz sonó muy cerca de Atreyu, como si le hablase al oído. ¿Quién os dará nuevo nombre, emperatriz infantil? Ni tú, ni yo, aunque seas hombre, ni los elfos, ni otros mil. Nadie os librará del mal, y nadie podrá sanaros. Somos un cuento trivial, personajes como poco claros. Sueños de amor y cariño, hemos de ser siempre iguales. Sabio o rey, o viejo o niño, no nos valdrán como tales. Pero lejos de esta tierra existe un mundo exterior, y allí, casi siempre en guerra, habita un ser superior. Los hijos de Adán se llaman los habitantes terrestres. Las hijas de Eva reclaman lo que sabes demuestres. Todos tienen desde antiguo la facultad de nombrar, y a la reina, lo atestiguo, siempre lograron curar. Le dieron nombres magníficos, pero eso fue en otra era. Los hombres son muy científicos, pero se han quedado fuera. Hoy día se han olvidado de que somos realidad. Mas, si hubiera un esforzado que quisiera de verdad, si creyera solo uno y escuchara el llamamiento, si no podemos, ninguno. Ellos pueden al momento. Pero ese mundo es su mundo, y allí no podemos ir. ¿Recordarás muy profundo lo que acabo de decir? Sí, sí, dijo Atreyu confuso. Se esforzaba cuanto podía por grabar en su memoria lo que escuchaba, pero no sabía para qué, y por eso no comprendía de qué hablaba la voz. Solo se daba cuenta de que era importante, muy importante, pero el canturreo y el esfuerzo por oír y decirlo todo en verso le daban sueño. Y murmuró, quiero hacerlo, y lo diré sin tropiezo. Pero contesta, Uyulala, ¿cuándo empiezo? Y la voz respondió, eso debes resolverlo, puesto que ahora ya sabes, y por eso, para hacerlo, lo mejor será que acabes. Medio dormido ya, preguntó Atreyu, ¿a dónde vas? ¿No volverás? Ahora había otra vez aquella especie de sollozo en la voz, que se alejaba cada vez más mientras cantaba. La nada llegando está, y los oráculos callan. La voz enmudece ya, y sus sonidos estallan. De todos los que vinieron hasta este bosque de piedra, y esos sonidos oyeron, serás tú el que no se arredra. Quizá puedas conseguir lo que nadie ha conseguido, pero, si quieres seguir, recuerda el canto dormido. Y luego, desde una distancia cada vez mayor, Atreyu escuchó otra vez las palabras. Todo una vez solamente acontece, y una vez sí deberá suceder. Lejos, allí donde el campo florece, debo morir y desaparecer. ¿Qué les parece? Es una chulada de libro porque cada personaje que va apareciendo en la historia, vemos en la pantalla a la Vetusta Morla, que es el ser más viejo de fantasía, esta tortuga. Cada ser de fantasía tiene un carácter propio, habla de una manera en particular, eh,
refiere historias en particular, tiene ciertas características que son muy personales y todos coexisten. El bien y el mal también coexisten. Vemos aquí la escena que hizo llorar al mudo, que es el caballito Artax, mientras está hundiendo en el pantano de lodo. Atreyu, a pesar de que tiene a Aurin, que es el que le da el poder, no puede salvar a su compañero. Es un episodio donde todo mundo llora también cuando lees el libro. Es algo que dices, no puede ser que eso esté ocurriendo y vives cada capítulo y juegas un poco a ser Bastián Baltasar Bux porque el libro te llama y de repente tú te metes al libro y tú empiezas a vivir un poco lo que vive Bastián. Entonces es un libro muy vivencial, tiene que experimentar leerlo, neta es otra dimensión. Y les voy a compartir ahora un capítulo donde Atreyu llega a la ciudad que ya está siendo arrasada por la nada y se encuentra a Mork, que es un hombre lobo. ¿Y tú? ¿Quién eres tú? Preguntó Atreyu. Pensó un poco antes de responder. Soy nadie. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en otro tiempo tenía un nombre. Ese nombre no debe ser ya pronunciado. Por eso soy nadie. El hombre lobo descubrió un poco los labios, dejando ver su tremenda dentadura, lo que sin duda equivalía a una sonrisa. Conocía tinieblas del alma de todas clases, y sentía que, de algún modo, estaba ante un igual. Perdón. Si eso es así, dijo con voz ronca, nadie me ha oído, nadie ha venido hasta aquí y nadie ha hablado conmigo en mi última hora. Otra vez asintió Atreyu. Luego preguntó, ¿y no podría nadie quitarte esa cadena? La luz verde de los ojos del hombre lobo tembló. Él empezó a jadear y a relamerse los labios. ¿Lo harías de veras? Balbuceó. ¿Soltarías a un hombre lobo hambriento? ¿No sabes lo que eso significa? Nadie estaría seguro de mí. Sí, dijo Atreyu, pero yo no soy nadie. ¿Por qué habría de tenerte miedo? Quiso acercarse a Gmorg, pero él lanzó una vez más un rugido profundo y terrible. El muchacho retrocedió. ¿No quieres que te ponga en libertad? Preguntó. El hombre lobo pareció de pronto muy cansado. No puedes hacerlo, pero si te pones a mi alcance, tendré que hacerte pedazos, hijito. Eso solo retrasaría mi fin un poco, 1 o 2 horas. De manera que apártate y déjame reventar tranquilo. Atreyu reflexionó. Quizá, dijo finalmente, pueda encontrar algo de comer para ti. Podría buscar en la ciudad. Mork abrió lentamente los ojos de nuevo y miró al muchacho. El fuego verde de su mirada se había apagado. Vete al diablo, pequeño necio. ¿Quieres conservarme la vida hasta que llegue la nada? Pensé, tartamudeó Atreyu, que cuando te hubiera traído comida y estuvieras satisfecho, podría acercarme a ti y quitarte la cadena. Mork rechinó los dientes. Si fuera una cadena corriente la que me retuviera, ¿crees tú que no la habría roto yo mismo con los dientes hace tiempo? Para demostrarlo, cogió la cadena y su terrible dentadura se cerró sobre ella con un crujido. La sacudió y la soltó luego. Es una cadena mágica. Solo puede soltarla la misma persona que me la puso. Y esa no volverá. ¿Quién te la puso? Mork empezó a gemir como un perro apaleado. Solo al cabo de un rato se tranquilizó lo suficiente para poder responder. Fue Gaia, la princesa tenebrosa. ¿Y a dónde ha ido? Se ha precipitado en la nada, como todos los otros. Atreyu pensó en los locos danzantes que había visto fuera de la ciudad, entre la niebla. ¿Por qué? Murmuró. ¿Por qué no huyeron? Habían perdido la esperanza. Eso a vosotros os debilita. La nada os atrae poderosamente y ninguno de vosotros podrá resistirla ya por mucho tiempo. Al decir eso, Mork soltó una risita profunda y maligna. ¿Y tú? Siguió preguntando Atreyu. Hablas como si no fueras uno de nosotros. No soy uno de vosotros. ¿De dónde vienes entonces? ¿No sabes que es un hombre lobo? Atreyu negó en silencio con la cabeza. Tú solo conoces fantasía, dijo Mork, pero hay otros mundos. Por ejemplo, el de las criaturas humanas. Y hay también seres que no tienen mundo propio. En cambio, pueden entrar y salir muchos mundos. Yo soy de esos. En el mundo de los hombres paso por hambre, pero no lo soy.
y en fantasía tengo figura fantástica, sin ser uno de vosotros. Atreyu se sentó lentamente en el suelo y miró con sus ojos grandes y negros al hombre lobo agonizante. ¿Tú has estado en el mundo de las criaturas humanas? He ido y venido a menudo entre su mundo y el vuestro. Morg tartamudeó. Atreyu, sin poder evitar que le temblaran los labios, dijo: ¿Puedes enseñarme el camino de ese mundo? En los ojos de Morg brilló una chispita verde. Era como si riera para adentro. Para ti y tus iguales el camino de ir es muy fácil. La cosa no tiene más que un inconveniente, que no podéis volver. Tenéis que quedaros allí para siempre. ¿Es eso lo que queréis? ¿Qué tengo que hacer? Preguntó Atreyu decidido. Lo que han hecho antes que tú todos los de esta ciudad, hijito. Solo tienes que saltar a la nada. Pero eso no corre prisa porque, tarde o temprano, lo harás de todas formas, cuando desaparezcan las últimas partes de fantasía. Atreyu se puso en pie. Morg se dio cuenta de que el muchacho temblaba con todo el cuerpo. Como no conocía la verdadera razón, dijo tranquilizadoramente: No tengas miedo, no hace daño. No tengo miedo, respondió Atreyu. Nunca hubiera pensado que precisamente gracias a ti recobraría todas mis esperanzas. Los ojos de Morg centellaron como dos lunitas verdes. No tienes ningún motivo para ello, hijito, cualquiera que sea el que tengas. Cuando aparezcas en el mundo de los hombres no serás ya lo que eres aquí. Ese es precisamente el secreto que nadie puede saber en fantasía. Atreyu seguía de pie, con los brazos colgantes. ¿Qué seré allí? Preguntó. Dime el secreto. Morg cayó largo tiempo, sin moverse. Atreyu temía que ya no obtuviera ninguna respuesta, cuando finalmente un pesado suspiro hinchó el pecho del hombre lobo, que comenzó a hablar con voz ronca. ¿Por quién me tomas, hijito? ¿Por amigo tuyo? Ten cuidado. Solo estoy pasando el tiempo contigo. Y ahora ni siquiera te puedes marchar ya. Te he retenido aprovechando tu esperanza. Pero mientras hablo, la nada cerca por todos lados la ciudad de los espectros, y pronto no habrá ya salida. Entonces estarás perdido. Si me escuchas, será que te has decidido ya. Pero todavía puedes huir, ¿eh? El gesto cruel de la boca de Morg se acentuó. Atreyu titubeó una décima de segundo y luego susurró. Dime el secreto, ¿qué seré allí? Otra vez tardó Morg mucho tiempo en responder. Su respiración era ahora ronca y estertosa. Sin embargo, de pronto se incorporó, de forma que quedó apoyado en las arpas delanteras y Atreyu tuvo que mirarlo. Solo entonces se dio cuenta de todo su tamaño y todo su horror. Cuando el hombre lobo habló de nuevo, su voz sonó áspera. ¿Has visto la nada, hijito? Sí, muchas veces. ¿Qué te parece? Como si uno estuviera ciego. Bueno, pues cuando entráis en ella, se apodera de vosotros, quiero decir, la nada. Sois como una enfermedad contagiosa que hace ciegos a los hombres, de forma que no pueden distinguir ya entre apariencia y realidad. ¿Sabéis cómo os llaman ahí? No, susurró Atreyu. Mentiras, ladró Morg. Atreyu sacudió la cabeza. Sus labios habían quedado exangües. ¿Cómo puede ser eso? Morg se ensañó al ver el espanto de Atreyu. La conversación lo animaba visiblemente. Tras una pequeña pausa, siguió diciendo. Desde luego, no estaría encadenado. Las cosas no fueron demasiado mal al principio hasta que llegué a esta ciudad. La princesa tenebrosa que reinaba aquí me recibió con todos los honores. Me invitó a su palacio, me trató magníficamente y habló conmigo, y se portó en todo como si estuviera de mi parte. Bueno, las criaturas del país de la gentuza me eran naturalmente bastante simpáticas y me sentía, por así decirlo, como en mi casa. Y la princesa tenebrosa, a su estilo, era una mujer muy hermosa, al menos para mi gusto. Me acariciaba y rascaba, y yo me dejaba hacer porque era muy agradable. Nadie me había acariciado ni rascado así. En pocas palabras, perdí la cabeza y empecé a hablar demasiado, y ella hizo como si me admirase. ¿De qué manera? Hasta que finalmente le dije cuál era mi misión. Seguramente me narcotizó, porque por lo general tengo el sueño ligero, y cuando me desperté estaba cargado de cadenas.
La princesa tenebrosa estaba ante mí y me dijo: ¿Has olvidado, Mork, que también soy una de las criaturas de fantasía? Y si luchas contra fantasía, luchas contra mí. Por lo tanto, eres mi enemigo. Pero yo he sido más lista. Esa cadena solo la puedo abrir yo. Sin embargo, ahora me iré a la nada con mis sirvientes y no volveré jamás. Y dando media vuelta se fue. Pero no todos siguieron su ejemplo. Solo cuando la nada se acercó cada vez más y más, los habitantes de la ciudad se sintieron atraídos con tanta fuerza que no pudieron resistir. Y precisamente hoy, si no me equivoco, han cedido también los últimos. Pero tú, hijito, has caído en la misma trampa. Me has escuchado demasiado tiempo. En este momento, la nada se ha cerrado en torno a la ciudad como un dogal. Estás atrapado y no puedes huir ya. Entonces moriremos juntos, dijo Atreyu. Eso, desde luego, respondió Mork, pero de forma muy distinta, pequeño necio, porque yo moriré antes de que la nada llegue aquí, pero tú serás tragado por ella. Es una gran diferencia. La historia de quien muere antes que termina, pero la tuya continuará sin fin, en calidad de mentira. ¿Por qué eres tan malo?, preguntó Atreyu. Vosotros teníais un mundo, respondió sombríamente Mork, pero yo no. ¿Cuál era tu misión? Mork, que hasta entonces había permanecido aún erguido, se dejó resbalar hasta el suelo. Sus fuerzas se acababan visiblemente. Su ronca voz sonaba otra vez jadeante. Aquellos a quienes sirvo y que decidieron la aniquilación de Fantasía vieron su plan en peligro. Supieron que la emperatriz infantil había enviado a un emisario, a un gran héroe, y parecía que él podía lograr aún llevar a una criatura humana a Fantasía. Era absolutamente necesario matarlo antes. Para eso me enviaron a mí, porque había viajado mucho por Fantasía. Encontré enseguida su rastro, lo seguí día y noche, le di poco a poco alcance, a través del país de los azafranios, Muamás, el templo de la selva, el bosque de Jaule, el pantano de la tristeza, las montañas muertas, y entonces, en el abismo profundo, junto a la red de Igramul, perdí su rastro, como si se hubiera volatizado. Seguí buscando, en algún sitio debía estar, pero ningún día más encontré sus huellas. Y así llegué finalmente hasta aquí. Estoy muriendo, y no lo he logrado, pero él tampoco, porque Fantasía se hunde. Su nombre, por cierto, era Atreyu. Mork levantó la cabeza. El muchacho había dado un paso atrás y se había erguido. Soy yo, dijo. Yo soy Atreyu. Un estremecimiento recurrió al cuerpo extenuado del hombre lobo. El estremecimiento se repitió, haciéndose más intenso. Entonces, de la garganta de Mork brotó un sonido que parecía una tos jadeante. Se hizo cada vez más fuerte y áspero, y se convirtió en un aullido que retumbó en todas las paredes. El hombre lobo se reía. Era el sonido más espantoso que Atreyu había oído nunca, y jamás volvería a oír nada parecido. Luego, el sonido cesó súbitamente. Mork había muerto. Atreyu se quedó largo rato inmóvil. Finalmente, se acercó al hombre lobo muerto. Él mismo no sabía por qué. Se inclinó sobre su cabeza y acarició con la mano su piel velluda y negra. Y en ese mismo instante, más rápidos que el pensamiento, los dientes de Mork se cerraron, mordiendo la pierna de Atreyu. Hasta más allá de la muerte, la maldad de Mork era inmensa. Desesperado, Atreyu intentó abrir la presa. Fue en vano. Los enormes dientes se hundían en su carne, como sujetos con tornillos de acero. Atreyu se dejó caer junto al cadáver del hombre lobo sobre el suelo sucio. Paso a paso, irresistible y silenciosa, la nada iba penetrando por todas partes, a través de los altos muros negros que rodeaban la ciudad. ¿Qué tal? Para Moajaja estamos narrando la historia interminable de Mija Lendo, que está preguntando aquí. Eh, Como mencionaba en este capítulo Mork, sucede que cuando algún ser de fantasía pasaba del reino de fantasía al reino de los humanos, cambiaba de personalidad, y el secreto es que todo ser que pasaba de fantasía al reino de los humanos era nombrado, era nombrado de la siguiente manera: mentira.
Esto tiene mucho que ver por aquello de que los niños que tienen mucha imaginación, todo mundo les dice que son unos mentirosos, ¿no? Es decir, es una manera de matar a la fantasía también, ¿no? Es una, es una metáfora sumamente bella que hace Mija Lende. Y bueno, fueron dos capítulos bastante extensos los que les compartí. Eh, pues no me resta más que despedirme, son las 11:40. Me tomé un poco más de tiempo, pero bueno, les recomiendo ampliamente este libro de La historia interminable de Mija Lende. Como les comentaba, existen varias ediciones. Están ediciones de bolsillo, ediciones empastadas en superlujo. Toda la mitología que hace Mija Lende, no solo de los seres de fantasía, sino de las relaciones humanas que basadas, por ejemplo, en la verdad simulada o en esta honestidad que no es del todo dicha, en el caso de la relación que tiene Bastián con su padre, por ejemplo, quedan resueltas cuando el amor vence todo, ¿no? Podrá sonar muy cursi, pero el planteamiento que maneja Mija Lende y la manera en que lo resuelve va creándote a ti tu propia historia. Llega un momento donde ni siquiera quieres cerrar el libro. Quisieras que no acabara inclusive. Es una super historia. Y bueno, pues me despido. Muchísimas gracias por toda la gente que siguió esta narración a este momento. Y me despido con una frase de Vladimir Nabokov, un escritor ruso, que dice que lo más importante en un libro no es la historia que cuenta, sino el problema que plantea y que además resuelve. Que tengan buena noche y se quedan con el de Braille en el quinto poder. Siguiente jueves, caja de cuentos. Feliz domingo lo que queda de él.